Amigos, vamos a conversar con Samuel Moncada. Él es historiador, profesor y actual embajador de Venezuela en Inglaterra. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estábamos conversando un poco antes de iniciar la entrevista. Tiene usted un par de semanas en Venezuela. Sí, sí. ¿Cuál es el ambiente que se respira? Y usted, que viene justamente desde Inglaterra, ¿cómo ve las cosas en esta campaña? Mire, yo primero estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de regresar a mi país en una circunstancia tan difícil como esta, pero también de ser testigo de lo que pasó. Es un hecho histórico absoluto, distinto. Cuando uno ve las exequias del presidente Chávez, que es un hecho único, en verdad, sociológicamente hablando, eso nunca se ha visto en la historia de Venezuela, tal manifestación de emoción, de amor por una persona, ¿no? Pero luego, también desde el punto de vista histórico y político, yo diría que es primera vez en la historia nuestra que estamos viendo una consolidación de un liderazgo tan claro como lo hizo el presidente, en el sentido que no hay, búsquese usted hacia atrás en toda la historia de Venezuela, no hay ningún presidente o político que haya hecho lo que hizo el presidente Chávez cuando aclaró cómo iba a ser la situación después de su partida. Que dijo, yo creo que debe ser Nicolás Maduro, todos voten por él. Si usted revisa hacia atrás la historia, nadie lo hizo. Se quedaron sin nombre, se pelearon, y aquí no está ocurriendo esto. Entonces estamos viendo una transición en paz, con estabilidad nacional. Y por eso digo yo que esta campaña que comienza mañana, que parece que es como la campaña más corta de nuestra historia, porque van a ser nada más 10 días, sin embargo, yo diría lo contrario, es quizás la campaña más larga de nuestra historia, porque realmente esto es una sola campaña desde julio del año pasado hasta abril, porque son 3 etapas, la elección de octubre, la elección de diciembre y esta elección de abril. Son 2 proyectos históricos, 2 bloques sociales y están debatiendo lo mismo. Realmente es una sola campaña que es la ratificación del proyecto bolivariano y por eso digo, estas elecciones son, yo le llamo elecciones ratificatorias, porque el pueblo lo que va a hacer es ratificar lo que decidió en octubre, ratificar lo que decidió en diciembre y ahora se presenta con el mismo dilema. Cuando usted habla de ratificar, el mismo presidente encargado decía que él no era Chávez. Entonces, cabe coincidir o cabe afirmar que es la ratificación, cuando también el tema justamente de tener justamente al presidente encargado diciendo que él no es Chávez y en este ambiente cabe la pena ratificarlo. Entonces, es muy interesante que, por supuesto que cabe la pena ratificarlo porque hay una frase famosa que dice la imitación es la mayor adulación que se le puede hacer a alguien. Cuando usted lo imita, lo está adulando y está reconociendo, bueno, que lo admira. Y la mayor victoria del presidente Chávez está en que la oposición en este momento lo está imitando. Y aquí tengo, por ejemplo, estos son los saqué de internet, estos son 10 verdades de la campaña de Capriles. Y en estas 10 verdades de la campaña de Capriles, la primera es, las misiones se mantendrán. La segunda es, los pensionados mantendrán sus pensiones. La tercera es, PDVSA seguirá siendo los venezolanos. La cuarta es, los empleados seguirán tranquilos. La séptima es, respetaremos los acuerdos internacionales. Es decir, la continuación del presidente Chávez. Se dice, bueno, si Capriles dice que va a continuar a Chávez, yo prefiero el original, que es Nicolás Maduro, que Chávez dijo, voten por Nicolás. Lo que quiero decir es que la campaña de Capriles ha sido, bueno, nosotros vamos a continuar lo que está haciendo Chávez. Eso es la imitación que representa la mayor victoria del presidente. Y por eso digo, es la ratificación de un proyecto histórico. Justamente lo que quería comentarle es el tema del liderazgo del presidente Chávez. Probablemente su mayor fortaleza no viene a ser su mayor debilidad, porque hay que decir que el presidente Chávez ha resultado ser un líder extraordinario, como usted lo ha mencionado en lo que es la historia venezolana. Pero justamente el tener un líder tan potente no minimiza luego a los que están luego como sus herederos. Claro, lo que pasa ahora es que todos tenemos que crecer. Nosotros estábamos acompañando al presidente, el presidente Nicolás, Elías Agua, todos los grandes dirigentes, que hay un montón de dirigentes en el gobierno, todos estaban viéndose a sí mismos como los acompañantes, ayudantes del presidente Chávez. El presidente Chávez ahora dejó su legado histórico y el papel de todos nosotros es meter el hombro, por eso que yo también estoy acá, meter el hombro, decir ahora el país es nuestro, somos responsables a crecer y a desarrollar las potencialidades de todo un montón de gente formada por el presidente, escogida por su potencial y que ahora tienen que demostrar
que sí pueden. Justamente, demostrar que sí pueden en un futuro que al presidente que le toque, bien sea Nicolás Maduro o Capriles Radonsky o la otra candidata María Bolívar o cualquier otro, es un escenario muy difícil porque tenemos una devaluación importante que ha habido de la moneda, tenemos un SICAD en el que el bolívar también se ha cotizado bastante fuerte, tenemos una situación de inflación, de inseguridad, es decir, un escenario muy difícil y con unas instituciones que no necesariamente hay tal separación de poderes como se quisiera. Por un lado, tenemos también una gran mayoría social histórica que en los últimos 14 años no ha fallado, 60, 40, 45, 55, la mínima diferencia han sido 11 puntos. Es que hay un gran bloque social histórico que está de acuerdo con un proyecto. Tenemos paz, tenemos estabilidad, tenemos instituciones que están funcionando, tenemos también un liderazgo político que tiene un plan. Y lo que quiero decir, estamos sentados sobre la reserva de petróleo más grande del mundo, tenemos 400 años de producción de petróleo por delante. Si usted fuera a pedir un préstamo, le pide una garantía, nosotros tenemos la garantía más grande del mundo. Es decir, estos problemas coyunturales, y el presidente Nicolás Maduro, me voy a dedicar a ser el presidente de la seguridad, de la paz, de la estabilidad. El pueblo venezolano lo que quiere es la continuación de una mayoría y de un proyecto que se aprobó en octubre, que se aprobó en diciembre. La oposición tuvo la derrota más grande de su historia en diciembre pasado. 14 años, nunca habían sido derrotados tan fuertemente, están desmoralizados. Por el otro lado está la maquinaria política más eficiente que se ha construido en la historia de Venezuela. Es decir, el resultado es que la oposición está esperando que el gobierno se cometa un autogol, porque todas las circunstancias están dadas para la continuación de un proyecto histórico y el liderazgo lo tiene claro. Estas circunstancias son perfectamente superables mediante un liderazgo amplio, democrático, abierto, que estoy seguro llamará más adelante a la oposición a un gran acuerdo nacional. Justamente, usted acaba de tocar ahorita un tema medular y es que cuando uno pulsa la opinión de los venezolanos en las calles, ya la gente está agotada de la polarización extrema, de la radicalidad, en ambos sectores, tanto de oposición como de oficialismo. ¿Qué mensaje se le puede decir justamente a ese 45% de la población que no votó por el presidente Chávez el 7 de octubre, pero que en definitiva está haciendo país y está dispuesto a echar para adelante? El presidente Chávez, anoche lo estaba viendo en su última rueda de prensa el día de finalización de la campaña electoral de octubre, él dijo: yo los llamo a todos. Yo llamo a todos que se incorporen, los necesitamos a las clases medias, necesitamos a los profesionales, necesitamos a los empresarios. Esto no es un gobierno antiempresarial, esto no es un gobierno de clase media. Todos tenemos que construir un país. Está Mercosur por delante, que enfrenta gigantescos retos de crecimiento económico. Este es un país de 30 millones de habitantes. Yo creo que las elecciones siempre son un método con un debate muy caldeado para decidir las diferencias, pero luego de las elecciones llegó el momento de trabajar juntos y yo creo que esta es una gran oportunidad. Las partes más difíciles de la campaña van a ser superadas. Venezuela ha pasado por una situación muy difícil con la pérdida del presidente Chávez, hay mucha emoción ahí, pero también tenemos la manera de canalizarlo constructivamente. Y al resto del país yo le diría, mire, confíen en que este país es de todos. Yo vengo de otra parte del mundo donde he visto a los extranjeros pasando trabajo, los inmigrantes siendo expulsados de esos países, todo el mundo desesperado. Venezuela tiene por delante un futuro prometedor y todos creo que podemos hacerlo. Cuando nosotros hablamos justamente de este llamado a la unión tan necesario y tan indispensable, y usted justamente recuerda esas palabras del presidente de la República, llamando a los empresarios que vengan, que inviertan. Vemos también que de las expropiaciones que se han hecho en Venezuela se han cancelado solamente el 5% de las expropiaciones que se han hecho. ¿De qué manera se le está enviando un mensaje a los empresarios a que puedan invertir sin temor? Yo creo que la necesidad de crecimiento económico que tenemos los venezolanos por delante y sobre todo el potencial, aquí hay gigantesco potencial, muchísimo por hacer en infraestructura, telecomunicaciones, petróleo, petroquímica, aquí hay campo para todos. Y yo creo que el gobierno nacional va a proponerle los caminos adecuados a todos los venezolanos, incluso a inversionistas de otros países, como están viniendo de otros países de América Latina, a que se incorporen a la creación del crecimiento
crecimiento en Venezuela. Estos problemas son de fácil resolución si tenemos la voluntad. Y yo creo sinceramente que el presidente Nicolás Maduro y el liderazgo bolivariano que va a tener en sus manos las riendas del país está dispuesto a conversar con todos y a solucionar todos los problemas, porque lo veo que lo tiene a disposición. Lo he visto en acción en otras partes del mundo también. Muchísimas gracias a Samuel Moncada, historiador, profesor universitario, embajador de Venezuela en Inglaterra, conversando con nosotros esta mañana en la entrevista de Venevisión. Amigos, nos despedimos con Ana Alicia Alba. Gracias, Manuel. Nosotros también nos despedimos, llegamos al final. No se pierda a las 11 de la noche, de lunes a sábado, el suceso dramático del año, la historia de la que todos hablan, Si me miran tus ojos, por Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Feliz día, no olviden desayunar. A continuación, programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren la supervisión de padres o representantes.